chicos de segundo medio a mi canal de YouTube. Esta semana les quiero compartir el modelamiento de la guía 7, material que estuvo a cargo de las profesoras de segundo año medio. Todas colaboramos en esto. Y para comenzar, vamos a presentar el objetivo de la guía. El objetivo de la guía es analizar e interpretar el cuento Los Inválidos a partir de la visión del mundo del autor, de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. Recuerden, chicos, que el mes de mayo hemos venido trabajando con el texto Subterra de Baldomero Lillo. Este texto se comprende de distintos cuentos y ya hemos trabajado varios de ellos y esta semana nos corresponde Los Inválidos. ¿Ya? Los pasos a seguir para poder trabajar en esta guía: en primer lugar, activar tus conocimientos previos. Luego, leer el contexto histórico. Después, seguir el modelamiento y por último, trabajar de forma independiente. El primer paso es la activación de conocimientos previos y en este caso lo que tenemos que hacer es recordar el concepto de contexto de producción. Este contexto fue trabajado en la guía número 6. Si por algún motivo tienes dudas o olvidaste algún aspecto sobre esto, dirígete a la guía número 6 y ahí podrás resolver cualquier tipo de dudas. Aquí te muestro el cuadro del cual te hablaba. Puedes ver cómo aparece una serie de oraciones y además te entregamos conceptos que están destacados en negrita. Tú tienes que completar dándole un sentido, obviamente, a esas oraciones y basándote en información y en los conocimientos que tú adquiriste en la guía número 6. El paso 2 es la lectura de los antecedentes históricos que definen e influyen en la obra Subterra. En esta ocasión, nosotros quisimos ahondar mucho más en los antecedentes económicos, sociales y culturales que rodean la vida de los mineros de esa época en la ciudad de Lota. Entonces vas a poder indagar mucho más en ese aspecto. Recuerda que en la guía número 6, además, incluimos un enlace a la página Memoria Chilena, específicamente al apartado dedicado a Baldomero Lillo. Ahí también encontrarás mucha información muy útil. En el paso 3, que es el modelamiento de la actividad, una vez que tú ya pasas el contexto de producción, aparece un modelamiento. Tus profesoras no quisieron estar ausentes, entonces acá vemos a la profe Lucía y Pelo al Viento, a la profe María José Calderón tomando bebida y a mí riendo de forma descontrolada, explicándote de qué forma tú debieras hacer este modelamiento. ¿Ya? El paso número 1, obviamente, tiene que ver con la lectura del texto que te entregamos en el modelamiento. Este es un fragmento del cuento Chiflón del Diablo. Entonces acá te recomiendo que hagas una lectura previa sin todavía ver las instrucciones que se te presentan. O sea, acá tienes estas dos partes. Y luego pasamos al paso 3.2, que es leer cuidadosamente la información que se te pide en este cuadro. ¿Ya? Esta vez, en el modelamiento trabajamos con el cuadro, que también que obviamente aparece en la guía número 7, que tú tienes que realizar de forma independiente. Y presentamos aquí dos temas, el tema de la muerte y el tema del destino. Vemos que en el modelamiento te pedimos que menciones una marca textual donde puedas evidenciar la presencia de ese tema en el fragmento de El Chiflón del Diablo. El paso 3.3 va a ser volver al texto, concentrarte en buscar marcas textuales relacionadas al tema de la muerte. Esto obviamente tú lo tienes que hacer de todas formas. En el texto de los inválidos, obviamente tienes que volver al texto una vez que tú ya tienes la idea clara de qué es lo que se te pide. Entonces tú vuelves al texto, yo voy a volver, ¿no es cierto?, al texto, y si la consigna, ¿no es cierto?, es buscar marcas textuales, ya sea implícitas o explícitas,
que aparezcan relacionadas con el tema de la muerte. Yo puedo ir leyendo, ¿no es cierto? Y me voy dando cuenta inmediatamente que acá en este párrafo, en el párrafo número 3, dice lo siguiente. La madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos, hija y madre de mineros. Terribles desgracias la habían envejecido prematuramente. Su marido y 2 hijos muertos uno tras otro por los hundimientos y las explosiones de Grisú fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina. Solo le restaba aquel muchacho por quien su corazón, joven aún, pasaba un continuo sobresalto. Entonces acá me devuelvo. Aquí en esta parte, chiquillos, utilizo vemos que en este párrafo hablamos de forma explícita de la muerte. Su marido y 2 hijos muertos, unos tras otros, por los hundimientos y las explosiones de Grisú, fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina. Entonces, en primer lugar, la mina se personifica, ¿no es cierto? Hay una personificación de la mina y vemos que la mina se constituye como una especie de monstruo, ¿no es cierto? Ávido de víctimas y a quienes los pobres tienen que pagarle un tributo por ser quien les da este salario, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una marca textual súper clara en torno a la muerte, ¿ya? En este contexto está de forma textual. Luego, si yo paso al segundo párrafo, dice, siempre temerosa de una desgracia, su imaginación no se apartaba un instante de las tinieblas del manto carbonífero que absorbía aquella existencia que era su único bien, el único lazo que la sujetaba a la vida. Aquí de una u otra forma, nosotros también de forma implícita seguimos hablando del tema de la muerte porque ella sigue temerosa de cualquier tipo de desgracia que vaya a pasar. Pero sigue siendo mucho más explícito el tercer párrafo. ¿Cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado, sin acertar a explicárselo, en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaban a los pobres al mayor número a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos? En esta parte, en la que recién les he leído, aquí hablamos de la condena de los pobres al mayor número a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos. Entonces, en este caso, pasamos al segundo tema, al tema del destino. Entonces, ya encontramos una marca textual que habla sobre la muerte y acá en este párrafo encontramos una marca textual que habla sobre el destino, ese destino fatal